Bien amigos, el día de hoy les voy a poner un ejemplo de cómo se calcula el salario base de cotización de los trabajadores, que sirve para calcular las cuotas obrero-patronales que pagan los patrones y los mismos trabajadores. Bien, pues ahí en pantalla tenemos este ejemplo en donde, bueno, pues es un listado de conceptos que integran y algunos otros se excluyen. Cuando digo integran es porque se va a tener que pagar cuota del seguro social, ya sea el patrón y el trabajador. Cuando digo se excluye es porque no se les va a retener o no va a pagar el patrón esas cuotas. Bien, la cuota diaria o salario diario pues simplemente es un concepto que integra porque esa cantidad es prácticamente la que se entrega por el trabajo. Luego tenemos lo que es la prima vacacional. La prima vacacional también, como es un derecho que está asociado al trabajo, luego entonces debe integrar de la siguiente manera. El salario o cuota diaria se multiplica por los días que tiene derecho el trabajador de vacaciones. En este caso, acuérdense que para este año son 12 días. Eso por el porcentaje de la prima vacacional, que mínimo debe ser un 25%, y el resultado que les dé se divide entre 365 días. Luego entonces en esta operación nos daría 2.47. Bien, lo mismo sucede con el aguinaldo, que mínimo deben ser 15 días por año. En este caso, si multiplicamos la cuota diaria por 15 días entre 365, nos da la parte proporcional diaria que se tiene que integrar al salario base de cotización. Asimismo, tenemos lo que es la despensa en efectivo o en especie. En este caso, nos establece la ley del Seguro Social que no se pagará siempre y cuando no rebase el importe diario el 40% del valor de la UMA. Por aquí para este año tenemos que el valor de la UMA es de 103.74, que al 40% nos daría esta cantidad de 41.50. Luego entonces, si yo divido la cantidad de 1,000 pesos entre 30 días, pues me daría una cantidad de 33.50. Esto es la cantidad que realmente le quedaría como ingreso exento a este trabajador, más 1,000 entre 30, ¿sí? Eso es lo que quedaría como importe excluido. Luego tenemos el fondo de ahorro. La ley nos excluye ese concepto siempre y cuando la aportación del patrón y del trabajador sea igual, ¿sí? Y no rebase más del 13% del salario base de cotización del trabajador. Bien, la alimentación, cuando se otorga de manera gratuita, ¿verdad? En ese sentido, pues tiene que integrar en un 8.33% sobre su salario base de cotización. Si al trabajador se le cobrara el 20% del valor de la UMA, es decir, para no integrar esta cantidad, yo le tendría que retener al trabajador la cantidad de más 103.74 por punto 20, ¿sí? Por punto 20, esa sería la retención, que sería el valor de la UMA, 103.74 por el 20% para que sea onerosa. Si yo le cobro al trabajador esta cantidad, este importe que le voy a otorgar de alimentación ya no integraría. Asimismo, también la habitación gratuita, si tiene que integrarse en un 25% sobre el salario base de cotización. Si yo le cobro una cantidad onerosa al trabajador, en ese momento esta cantidad diaria no integraría, quedaría como excluida. Y asimismo la ayuda para transporte, bueno, pues sabemos que ese concepto es no es una prestación dada su naturaleza que quede excluida, no se puede justificar. Y bueno, pues hay criterio y jurisprudencia donde esos importes que se le paguen al trabajador deben integrar el salario base de cotización. Asimismo tenemos el premio por asistencia y premio por puntualidad, que la ley los excluye. Todo esto en el artículo 27 de la ley del Seguro Social. Entonces, bien mis amigos, bueno, si se darán cuenta, aquí la suma de todos estos conceptos que ya vimos son los que integran para efectos de presentar esos avisos al IMSS, para efectos de pagar las cuotas obrero-patronales y los importes que se excluyen. Adicionalmente hay otros conceptos que se le llaman remuneraciones variables o inciertas. Esas remuneraciones que son inciertas, que no sabemos si se van a pagar o no. Ejemplo, en el caso de un trabajador que se va de incapacidad y que como prestación le damos el pago de esos 3 días de su salario, ya sea el 60% al 100%, esos importes que se le paguen al trabajador no integran salario base de cotización. En el caso de las horas extras dobles calculadas conforme a la Ley Federal del Trabajo, se excluyen también esas horas extras calculadas conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y todo lo que excede más de 9 horas en una semana
calculando las horas extras, se tiene que integrar al salario base de cotización. Y por último tenemos otro concepto como ejemplo, el caso de las comisiones que también forman parte de un salario base de cotización. Si este trabajador fuera un comisionista con un salario base de 300 pesos más sus prestaciones y unas comisiones, entonces el gran total del salario base de cotización sería de esta cantidad. Bien amigos, espero que este ejemplo les sea de mucha utilidad para que tengan una idea de cómo se calcula el salario base de cotización para efecto de pagar las cuotas obrero-patronales. Les invito a que se suscriban a mi canal, ahí denle un clic en la campanita y bueno, acuérdense del hashtag soy tu guía laboral y bueno, estamos para servirles y seguir produciendo estos videos. Nos vemos en la próxima cápsula, cuídense mucho.